delta H a una temperatura distinta se puede calcular sumándole a un delta H, puede colocarle aquí 0. Un delta H a una temperatura de referencia, que es fácil conseguirla porque eso lo podemos sacar desde las tablas, ya sabemos cómo se hace. Pero aquí entonces hay que, solamente recordando, ¿cierto?, agregar una integral de 1 hasta 2 de el delta C sub P, voy a colocar un 0 ahí, por el dp. Y aquí entonces teníamos dos situaciones, trabajamos una. La primera que trabajamos fue cuando el delta C sub P era constante. ¿Cuándo es constante? Cuando los saltos de temperatura o la diferencia entre 1 y 2 no son grandes. Por ejemplo, de 50 a 150 son pocos. Pero si queremos calcularlo, por ejemplo, de 25 grados Celsius, que si lo conocemos, y lo queremos calcular, por ejemplo, a 1000 grados Celsius, ahí entonces estamos hablando de una. Y en ese caso, entonces, el delta C sub P lo tenemos que calcular como un delta C sub P, que es una función de la temperatura. Y por lo general, este delta C sub P, que es función de la temperatura, tiene la forma A más B por T, A más B por T, más C de cuadrado, más etc. Una expansión en serie de potencias, en serie de potencias, donde las letras minúsculas A, B, C, D son simplemente valores que son propios de cada uno de los reaccionantes o productos. Y quedamos entonces aquí, quedamos en calcular el calor de formación del cloruro de hidrógeno, perdón. Acá está la historia. Cloro 2 al estado gaseoso para dar entonces un mol de cloruro de hidrógeno al estado gaseoso. Y desde aquí, este dato nosotros lo tenemos a 25 grados Celsius. De hecho, está tabulado, está en la tabla que yo le di. Tomando entonces el valor que está en tabla, el delta H0 de formación de este caballero es, voy a calcular aquí ahora, menos 22. Menos 22, ¿cómo? 0,7. Menos 22,07 kilocalorías por mol, ¿cierto? Por cada mol de H. Y este dato, ojo, a 25 grados centígrados o 298. Por lo tanto, yo conozco esta parte que tengo. Ese es que conozco. Ahora tengo que llevar desde 298 hasta 1000. Y aquí entonces llegamos a las siguientes cuestiones. Para conocer el delta C sub P, se calcula el delta C sub P de la reacción, se calcula de la misma forma como se calculan los delta H en función, ¿cierto?, de sus productos reactivos. Solamente hay que tener en cuenta lo siguiente, que cuando se trata de los elementos, así como el delta H0 de formación de los elementos, hidrógeno es un elemento, cloro es un elemento, esos delta H de formación eran 0. En el caso de los C sub P, no son 0, sí tienen un valor. Entonces, en este caso, para calcular esto, simplemente va a ser el C sub P, en este caso de los productos, HCl, menos, voy a colocar acá en paréntesis cuadrado, media vez el C sub P 0 del hidrógeno, que es el reactivo, y también media vez el C sub P 0 del cloro, que es el otro reactivo. Por lo general, yo reconozco a los C sub P como están colocados en condiciones molares, se les suele colocarle un chapó o un gorrito. Chapó es gorrito en francés, pero se le conoce también como chapó al gorrito de ese, indicando simplemente de que es una cantidad molar. Hasta aquí quedamos la vez pasada, pero incluso llegamos todavía más, porque llegamos, teníamos los valores, voy a colocar aquí, no voy a colocar los valores, simplemente voy a colocar hidrógeno, cloro, HCl, no tenía hacia abajo, hidrógeno, cloro, HCl, creo que lo coloqué acá.
multiplicado por 10 elevado a menos 3 y C está multiplicado por 10 elevado a menos 7. Y los valores de esto, y ya los coloqué y ustedes lo tienen en la tabla, estaba ¿cierto? Los valores de A, B y C. Lo mismo para acá. Con esos valores entonces llegamos a... allá no me acuerdo. Y todavía debería haber quedado ahí grabado, digamos, por ese lado. Lo que calculamos entonces fue el C sub P del HCl. Y lo que les dije yo como un tip, tómenlo tal cual está expresado el término. Esto escrito de otra manera, nada más que metiendo el signo entre medio, C sub P0, HCl, menos un medio C sub P0 del hidrógeno, menos un medio C sub P0 del cloro. Entonces, toman el C sub P de los datos que ya están acá, que ahí donde llegamos, y lo copian aquí al lado y lo colocan en orden hacia abajo, como columna. De manera que te queden los factores A de cada uno en una línea, los factores que están multiplicados P, que están multiplicados por P, en otra línea, y los factores C o D, ¿cierto?, en la siguiente. Yo todavía me pierdo cuando lo Espérate. No, esto es Todavía me pierdo con lo del C sub P. Con los delta C sub P, aquí está. El delta C sub P en forma genérica, voy a colocarlo de una manera muy cortita, con rojo. Si tú tienes una reacción A moles de A para dar B moles de B, para hacerlo muy cortito, el delta C sub P se calcula simplemente como el C sub P de los productos, que en este caso sería B, entonces sería B veces el C sub P0 de B menos, para eso pasa la cortita, ¿cierto? Menos A veces el C sub P0 de A. En este caso, A y B son los coeficientes estequiométricos. Estos A, B, C que están acá, no son los coeficientes, son los valores que tiene cada uno de estos C sub P. Son contables. Hermano, podríamos colocar A', B', C', si no lo quiere compartir. Bien, llegamos entonces a la siguiente. Para el HCl, vamos a colocar aquí entonces el C sub P0 del HCl, que es igual a. Y tú tomaste los datos, ¿cierto? Invéntamelo para copiarlo aquí adelante. Porque esto está allá. ¿Esto? Sí, eso. Yo lo hice, pero no sé si está bien. Vamos a confiar que. Lo que pasa es que no tengo los valores. Los valores Entonces, están al sí, revés. esto lo sacamos desde aquí, de la tabla. Sí. No le coloqué los números, porque obviamente no voy a colocar los números, ya lo tienen. Entonces, el A, ¿cierto? Del HC era 0,81 más 0,05, 0,05 por 10 elevado a menos 3. Recuérdense que aquí voy en el B, multiplicado por T, por T, y más 0,45 por 10 elevado a menos 7. Los valores que te aparecen son estos solamente ya. Y tú los tienes que multiplicar por el exponencial, para no colocarle tanto número. Por 10 elevado a menos 7, entonces el B sería, perdón, el C, el C este cuadrado. Y hasta ahí no hay nada. O sea, con esto no hay más que ver. Y luego, ¿qué es lo que tienes? Menos un medio del C sub P del hidrógeno. Entonces, cuando tienes menos un medio, lo coloco aquí está, menos un medio C sub P0 del hidrógeno. Saco los valores que están acá, A, B y C, aquí está, A, B y Z del hidrógeno, y lo multiplico por 0,5, que es lo mismo que multiplicarlo por un medio. Los valores entonces, ¿cierto? Que obtuvo, ¿cuánto es esto? Mi nombre es Sofía. Sofía. Me voy a acordar de Sofía, viene de el saber, ¿sabías? Sí, sabiduría. Sabiduría. Pero Entonces, claro, es 0,42, que es lo mismo que dividir en el 0,84 dividido por 1.
Entonces son 0,42. Y aquí probablemente te faltó algo, Sofía. Te faltó multiplicar por medio. Ah. por menos. ¿Por menos? A ver, espérate, déjame ver si tengo los valores. Lo que pasa es que los tengo aquí. No, profe, pero si los valores están aquí, mire. Ah, ¿están acá? No, sí, bueno, Aquí está. mire. Aquí estamos. Ahí está. Esto es la grabación. Esto lo dicen ustedes. Pero la grabación se basa. Aquí quedamos en clase basada. Si no, le saco una foto ahí al cuadro. Sí, había colocado todo y dijo que después había. Entonces, simplemente 0,91, que es el valor para el hidrógeno, perdón, 0,84, que es el valor para el hidrógeno, dividido por 2 y multiplicado por Menos. Ve si no le por puse lo tanto menos. es menos 0,84. Seguimos entonces. El otro sería el menos 0,024, el B. Con el signo menos se va a cambiar a más. Entonces debe quedar más 0,012, 0,012 por 10 elevado a menos 3t. Y finalmente el último te va a quedar entonces un signo más, 0,58 dividido por 2, entonces 0,58 dividido por 2 son 0,29 multiplicado por 10 a la menos 7. Y te va a quedar entonces como menos, sí, menos 0,29 menos 0,29 por 10 elevado a menos 7 t cuadrado. Y ahí tengo exceso del hidrógeno. Voy a decir un qué es lo que tengo. El primero está colocado, está listo. Allá está. El segundo, ahí. Y ahora voy con el tercero. Si se van perdiendo, me dicen al tiro, ¿ah? ¿En qué parte se pierde? Y me falta entonces el menos un medio del C sub P0 del cloro. Y coloco nuevamente los valores de acá. Para el cloro, el A vale 0,91. Lo divido por 2 y por menos 1. 0,91 por 2, entonces te da 0,4555 menos 0,455. Que el grupo no tiene exponente y tampoco tiene exponente. El segundo sería 0,29 dividido por 2. 0,29 dividido por 2, entonces 0,145 y le coloco un signo menos. Menos 0,145 por 10 elevado a menos 3t. Y finalmente, el último del cloro vale menos 1,17, y como lo tengo multiplicado por menos, te va a dar más. Más entonces 1,17 por 2 te da 0,585. 0,585 por 10 elevado a menos 7 t cuadrado. Ahora simplemente lo que hacemos, raíz a la suma, le colocamos el valor, esto que está aquí en delta C sub P. HCl menos un medio de hidrógeno menos un medio de cloro. HCl menos un medio de hidrógeno menos un medio de cloro. Y lo sumamos por volumen. Y ahora sí, entonces vamos a tener que meter el calculador. Creo que tiene un error. ¿Qué pasa? En No, la no, ok. H2, o sea, en la segunda, La segunda del H2, ¿ya? sí, dice que tiene que estar multiplicado por un medio. ¿Cuánto era el del H2? Y 0,84, el que sale 0,84 corresponde al CP, pero de un H2. Entonces hay que dividirlo por 2. Entonces hay que dividirlo por 2, el 0,48. Menos 0,42. Y lo menos sale 0,42. Gracias. Y simplemente sumamos fórmula jerárquica para abajo. Delta C sub entonces va a ser igual. Sería 0,81 menos 0,42 y menos 0,455. ¿No? Eso te da menos 0,065. Ahí está el primer valor. La otra en T, simplemente sumamos las mantizas, ¿cierto? Las mantizas son los otros exponentes. A eso se le llama mantiza. Y después la multiplicamos por 10 elevado a menos 3. Entonces sería 0,05 más 0,012 y menos 0,145.
menos 0,083 por 10 elevado a menos 3, el término en E. Y el último, misma situación, punto 45 menos punto 29 más punto 585 0,745 y sale positivo 0,745 por 10 elevado a menos 7 de cuadrado. Y ahí está el cálculo del delta C sub B para esta reacción, de la cual ya conocemos a 25 grados Celsius. Por lo tanto, entonces, ese delta C sub B lo vamos a meter aquí adentro de la integral. El trabajo es largo, nada más que es largo, pero no es difícil. No confundan lo largo con lo difícil. El delta H entonces, el delta H cero, porque nos pedían calcular, ¿cierto?, cuál era el delta H. Vamos a recordar, el delta H cero de formación a 1000 grados Celsius, lo que es lo mismo decir 1273 Kelvin. Por lo tanto, el delta H lo voy a colocar en Kelvin ahora, a 1273 va a ser igual al delta H cero de formación a 298, que es este valor, ¿cierto? A 298. Voy a colocarle simplemente aquí abajo 298. Ya sabemos que es de formación, que ya tenemos el valor. Más entonces, y aquí viene esto, desde 298 hasta 1273 Kelvin. ¿De quién? Del delta C sub B. Y el delta C sub B es todo esto. Lo escribimos por lo tanto entre paréntesis. De menos 0,065 menos 0,083 por 10 elevado a menos 3t. Aquí incluso podría haber escrito 8,3 por 10 elevado a menos 2 y te queda con 10 elevado a menos 5. Eso lo saben hacer ustedes, ¿cierto? De potencia. Pues lo escribí así. T más 0,745, que también lo puede haber escrito como 145 por 10 elevado a menos 1, por tanto se formó 10 elevado a menos 8, por 10 elevado a menos 7, que no sería t cuadrado. Cierro el paréntesis y lo multiplico por dt. La integral y la diferencial, ¿cierto?, cuando están multiplicando son distributivos, vale decir que los puedo meter dentro de cada una de las integrales. ¿Qué es lo que voy a hacer? Voy a dejar, esto lo conocemos ya, así que esto me va a dejar tranquilo. Voy a resolver solamente esta parte de esta. Voy a tomar entonces, te va a quedar la integral de menos 0,065 por dt. Dt vamos a multiplicar ahí, vamos a multiplicar acá, y la integral también se va a distribuir. Lo voy a colocar tal cual esta primera vez. Va a quedar entonces integral de 298 a 1273. Voy a colocar la unidad, son Kelvin, de menos 0,065 por dt. Más la integral, la reparto nuevamente, la integral y la son distributivas, 298 a 1273. Voy a hacer un poco más aero, colocar esto, pero mejor que nos quede clarito de una vez, más menos, ¿cierto? Voy a colocar esto, voy a colocar entre paréntesis para que no nos se vea tan feo. Más menos 0,083 por 10 elevado a menos 3. Cierro esto. T de t. Finalmente entonces, ahora sí, más la integral de 298 a 1273 de 0,745 exponencial menos 7 paréntesis t cuadrado por dt. Voy a volver a 28
voy a hacer lo que ya sabemos hacer. Las constantes o números las saco fuera de la integral. Por lo tanto, si me queda lo siguiente acá. La primera entonces va a ser menos, sale el menos algo afuera, 0.065 por la integral entre 298 y 1273 de dt. El menos lo voy a sacar afuera el tiro, más por menos va menos, menos, y voy a sacar la constante, 0.083 por 10 a la menos 3. 0,083 por 10 elevado a menos 3, la constante va afuera, entre 298 y 1273 de t por el dt. Y finalmente 0.745, ese es positivo, más 0.745 exponencial menos 7 de la integral de 1273, 298 de t cuadrado por el dt. De t cuadrado por el dt. Y ahora simplemente resuelvo la integral. ¿Cómo se resuelve la integral? Lo voy a colocar nuevamente aquí. X elevado a n por dx es x elevado a n más 1 partido por n más 1. Con la excepción de cuando x vale menos 1. En ese caso, cuando x vale menos 1, que es lo mismo que decir dx partido por x, en ese caso es logaritmo natural de x. No tienen que saber nada más que eso. Con eso es suficiente. Le podemos echar más pelo a la sopa, pero con eso es suficiente. Bien, la primera, por lo tanto, x vale 0. Cualquier número elevado a 0, ¿cierto? Es 1. Por lo tanto, te va a quedar x elevado a 1 partido por 1. Entonces, la primera va a ser menos 0.065 por x elevado por t en este caso, por t. Pero t entre dos valores. ¿Cuáles son los dos valores? Entre el valor máximo, 1273 menos 298. Ahí está la primera integral. La segunda, menos, voy a colocarle, lo voy a escribir de otra manera. Lo voy a escribir 8 más 3 por 10 a menos 2, por 10 menos 8 más 3 por 10 a menos 5. Es lo mismo, ¿eh? 8 más 3 por 10 a menos 5. La integral de t por dt. El exponencial de t es 1. 1 más 1 es 2. Por lo tanto, te va a quedar t2 partido por 2. Y t2 es 1273. 1273 partido por 2 menos t1, el 298 partido por 2. Creo que n corresponde a qué? ¿Al valor de t? El valor de t integral. T está elevado a más 1, ¿cierto? Ahí. Sí. La integral es t elevado a más 1 más 1. Dividido por más 1 más 1. O sea, t cuadrado partido por 2. ¿Vale? Ahí falta llegar al cuadrado. Gracias. Al cuadrado y al cuadrado. ¿Ves que no es complicado? Es largo, claro que es largo, pero no es complicado. La tercera, lo voy a escribir también, ¿cierto? Mira, incluso como queda un 2 abajo, yo puedo haber sacado el 2 para afuera al tiro y haber dividido este por 2. Lo voy a hacer ahora, porque la segunda integral o la tercera integral
va a ser 7.45 por 10 a la menos 7. La integral de t cuadrado es t al cubo partido por 3. Y como tengo que dividir los dos términos por 3, voy a sacar el 3 al tiro para afuera. Y voy a escribir 7.45 por 10 elevado a menos 8. Partido por 3. Y aquí entonces simplemente coloco los cubos de las temperaturas más altas. 1, 2, 7, 3 al cubo menos 2, 9, 8 al cubo. Si ustedes se fijan en ese último, lo último que hemos hecho, solamente tenemos números. Solamente tenemos números. Por lo tanto, ahora solamente mecánica calculada. Vamos a colocar el tiro de la primera. 1, 2, 7, 3 menos 2, 9, 8. Igual. Por 0.065 63,375. La primera entonces 63.375 menos, para hacerla corta voy a sacar el 2 para afuera, voy a dividir entonces el 8,3 por el menos 5 y digo 8.3 exponencial menos 5 entre 2, 4,15 por 10 a menos 5 menos 4,15 por 10 elevado a menos 5. Espero que sepan de dónde sale este numerito. Ya lo vamos a hacer, entonces lo vamos a hacer por partes. Si yo quiero bien. Yo perdí la vuelta de arriba. Profe, que no entiendo dónde, o sea, ese 1273 elevado a 3, ¿por A qué 3. no está dividido en 3? Sí, lo Vamos a ver. está dividido en 3, pero Ah, Está bien, porque para que vean de dónde sale. ¿Cómo es? El valor que te pegan es TQ verdad. tercios entre 298, 298 y 1273. Verdad. Ahí estaría entonces aparece. Ya, entonces vamos a hacer acá menos 8,3 por 10 a menos 5, 8,3 por 10 elevado a menos 5, lo dividió por 2 porque 2 es el factor común ¿cierto? Entre todo, entre, y voy a calcular aquí, 1273 al cuadrado, 1.620.000, voy a colocar el número completo, 1.600.000, después el otro no lo voy a colocar porque va a salir un número de cada perfecto. 529, que es 1273 al cuadrado, menos 198 al cuadrado. Esa aplicación del cuadrado la tienen ustedes en esta casa. 88.884. 88.804. Más. Voy a dividir por 2. Eso que está ahí. 7.45. Es importante que ustedes aprendan a soltar la mano con la calculadora. Porque a veces hay que sacar cubos, cuartos, organismos naturales, etcétera, etcétera. Si quieren la hacen por parte. Sería entonces 7.45 dividido 3 con 2.48, yo creo que acá más, 2,48 por 10 elevado a menos 8 por. No voy a colocar los números, porque son los números estratosféricos, así que lo voy a hacer directamente aquí en la calculadora. Bueno, esta tiene para quedar el cubo si tiene. Si no la tienen, la lean al cuadrado y la multiplican por el mismo número, lo guardan en la memoria y así hacen todo. Entonces yo la voy a hacer cortita. Sería entonces 1, 2, 7, 3 al cubo. Siempre tienen ahí x elevado a y en este caso. Donde x elevado a y es el cubo al cuadrado, la quinta, la tercera. Pero la mía tiene directamente al cubo. Menos 298 al cubo. Ahí estamos. A eso te sale. Y se imaginan que no puede salir, pero no importa. 1.3. Bueno, te sale un número estratosférico, por eso que ya sabía que. Sería entonces 2.000 millones. Lo que pasa es que después vamos multiplicando por 10 a menos 8. Y borra todo para el final de acá 0,3. Pero bueno, todo es así. Se cuestión de manejar la calculadora. 2000, entonces 2, 0, 36, 400.
469, 469, 825. Ese es el número que está ahí. Ahora, como lo tengo guardado aquí, lo voy a multiplicar al tiro por este valor. Más. Eso entonces, multiplicado por 2.48 exponencial menos 8, te da a ver, 2.48 exponencial menos 8 por 12.036, 12.036, 469, para el calculador de mercado, 825. El código de barras. Código de barras, para que no lo lea. Ya, eso te da igual que un número tan grande. A ver, cuidado. Tal vez nos saltamos un paso. A ver, me vas a hacer un paso. 12.73, ahí, siempre se me olvida. 12.73, déjame ver que he equivocado yo, al cubo, menos 2.98 al cubo. ¿Sí? Por 1 exponencial menos 8. No, no viene en problema, falta un punto aquí. ¿Alguien tiene una respuesta de este? Si porque diera un 8, yo le quedé aquí. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya como 20 y tantos. Entonces, aquí la respuesta esa función. ¿Apago el aire o está bien así? Ah, está bien. Sí, entonces no. Entonces, ¿qué? Ya, ahí está el valor. Sí, ya ¿no? Entonces 2.026 por 2.48 exponencial menos 8. Ahí sí, va a faltar 50, mira el numerito lo que se lo quedó esto en 50,5. 50,5. 50,5. Ahí sí. Antes le falta un punto, seguro. Sigo. Este número que está acá entonces sería 10.162, 0529, 0529, menos 88, 804. Multiplicado por 8, menos 5, 8.3, menos 5 sobre 2, eso te da menos 3, el segundo es menos 3,68. Y el primero, que también tiene un signo menos por si acaso, ya lo habíamos calculado primero ya, menos 63.375. Simplemente ahora, esto que está aquí es la integral del delta C sub p por el dt. Entonces, la integral del delta C sub p por el dt desde 298 a 1273, simplemente la sumación serían 50.5 menos 3.68 y menos 63.375. ¿No? Eso te sale entonces menos 16.555. A eso se redujo a un número. Simplemente un número, porque para hacer todo eso hay que hacer una operación obviamente aritmética un poco, como les dije, larga. Yo sé, son largas, pero no imposible, tal como lo hemos hecho acá. Por lo tanto, entonces, recurriendo, ¿cierto?, nuevamente a lo que tengo, voy a recordar cuál era mi expresión inicial. Mi expresión inicial era el delta H0 a 1273 es igual al delta H0 a 298, que lo conocía, más la integral que acabo de calcularla del delta C sub P por el dt, ahora era función de la temperatura, de 298 a 1273.
Sofía, no sé si tú anotaste las unidades de los CSUP. Yo les dije que tengan cuidado con eso. Sí, calorías partido mol por kilo. Calorías. ¿En qué valor está dado el delta H? No El dieron kilocaloría. En kilocaloría. Y eran menos 22, algo, ¿no? Sí, menos 22,07. Menos 22,07. Si vamos a sumar peras, sumamos peras, si sumamos manzanas, sumamos Hay manzanas. que multiplicar Pero por no mil. peras con manzana. Vamos a transformar todo esto a peras. Vamos a calorías. Menos 20. Menos 0,07. 22. Ah, menos 22,07. Menos 22,07. Entonces serían menos 22, ¿cierto? Menos 22 y lo multiplico por 1000, 0,70 calorías. Ya esto le resto menos 16, coma 555. Por si acaso, estas unidades que están acá están también en calorías por mol. Lo mismo acá. Porque estamos hablando de la formación de un mol de HCl. Calorías por mol y calorías por mol. Simplemente le voy a colocar calorías. Por lo tanto, el delta H0 de formación de este caballero en esas condiciones Menos 22,086. Menos. 22,070, perdón, menos 22,086. Menos 22,086 calorías por cada mol de HCl formado. ¿Desprende más calor que a 1,98? Sí, un pelito más. Antes era 22,070 y va para afuera, y si no menos, exotérmica, ahora menos 22,086. Fíjense lo siguiente, lo llevé desde 2,98 a 1000 y me cambió un pelito, digamos, el valor. Por eso cuando las temperaturas son cortas, yo obvio tener que hacer la reacción en función de la temperatura. Porque, claro, fue insignificante, pero tengo que demostrarlo. O sea, cuando es corto, con mayor razón la hago no en función de la temperatura, sino que como el primer ejemplo que hicimos, ¿cierto?, del óxido de hierro. Bien, así entonces podemos salir de nuestros valores para poder determinar los valores de reacción o de formación o cualquiera, cuando las temperaturas a las que las deseo no son 25 grados Celsius. Suponte que esté trabajando en una ventonita que está al lado del volcán, debajo del mar. Una esponja rara, que las esponjas son cosas viejas, por si acaso. Y quiero saber cómo será su termodinámica a 400 o 300 grados. Y yo conozco, yo la conozco a 95, a esta temperatura. No, pues no me sirve, porque a esa temperatura hay que hacer esto. Pero lo bueno es que esa temperatura no es tan grande como para tener que hacer toda esta parafernalia que está acá. Pero si la temperatura son tan, en algunos casos varía así bastante. Lo vamos a demostrar más adelante. En algunos casos sí es importante conocer ese término. Bien, visto esto entonces, terminamos con lo que es termoquímica y vamos a entrar entonces al segundo principio de la termodinámica, vale decir, la entropía. Ocurre lo siguiente, y de dónde viene, digamos, este concepto de entender la entropía. Existen procesos naturales y químicos incluso que tienen una sola dirección. Por ejemplo, los ríos corren de cordillera a mar, no corren de mar a cordillera. Los árboles le crecen hojas, le salen las pepitas y después el fruto. Y no hay ninguna parte que usted vaya a ver el fruto, después la hoja y el árbol. Así de simple. Entonces la cuestión es, ¿por qué? La pregunta que hicimos los termodinámicos, ¿por qué tiene una dirección y no tiene la otra? Cuando yo tomo carbono con oxígeno, da CO2. Pero no puedo, sí se puede en forma pero muy mínima, aplicando mucha energía, no puedo transformar el CO2
en carbono y oxígeno. Había solucionado problemas de calentamiento global, ¿cierto? O cambio climático. Pero no es así. Entonces, las razones, en la naturaleza hay procesos, muchos procesos que tienen una sola dirección. Esa es la cuestión básica. En la naturaleza existen entonces procesos que tienen una sola dirección. Aunque, le voy a adelantar, existen otros procesos que son reversibles. Las reacciones de equilibrio van en un sentido y van en otro sentido. Esas son reversibles. El ácido acético, ¿cierto? Se disocian acetato y protones, pero los acetatos y los protones se transforman nuevamente en ácido acético. Pero no son todas las reacciones. La pura primera ley de la termodinámica no te asegura que con la sola conservación de la energía te permita predecir la dirección. Coloco un ejemplo. Yo tengo un cuerpo que está aquí a 80 grados Celsius y coloco en unión íntima con otro cuerpo que tiene 20 grados Celsius. Los coloco en contacto. Lo que va a ocurrir, ¿cierto?, es que el que tiene mayor calor, en este caso también asociado con la temperatura, le va a ceder calor, no temperatura, le va a ceder calor al cuerpo más frío, y por tanto en algún momento va a llegar un equilibrio en que ambos cuerpos se encuentran, ¿cierto? Voy a colocar acá, va a depender del calor específico de cada uno, va a suponer que tiene el mismo calor específico de 40 grados Celsius y 40 grados Celsius. ¿Qué es lo que dice la primera ley de la termodinámica? Alguien cede calor y el otro lo acepta. ¿Cumple la primera ley de la termodinámica? Sí, la cumple. Entonces, primera ley, correcto, la cumple. Pero ese proceso no es el único que está asociado con esta misma situación. Porque yo podría tener esto otro. El mismo cuerpo, 80 grados Celsius y el otro 20 grados Celsius. Y que el que le ceda calor sea en temperatura más baja, de manera que pueda obtener entonces, ¿cierto? El que está a 80 ahora está a 100 grados Celsius y el otro está a 0 grados Celsius. ¿Se cumple la primera ley? Sí. Si alguien pierde calor, hay otro que lo gana. Y ahí también se cumple. El que perdió calor fue el de 20 grados Celsius. Por lo tanto, la primera ley se cumple. Sin embargo, aquí viene esta cuestión, es que el primer proceso ocurre en forma incluso espontánea y siempre se ha visto. En cambio, en el segundo proceso no se ha visto nunca. Y si ocurre, salgan arrancando y no miren para atrás, que el diablo lo dice. Claro. No ocurre. No ocurre. Por si acaso. Ahora no le podría decir, yo sé dónde ocurre, lo tengo en la cocina. ¿Cómo se llama? Refrigerador. Le saco temperatura al ambiente y lo llevo hasta la temperatura que es más baja del ambiente, ¿cierto? Lo puedo tener a -4, -5. Pero, para hacer eso, yo tengo que empujarla para arriba, tengo que mantenerla arriba. En otras palabras, lo tengo que tener enchufado. Si yo lo desenchufo, chau pescado. Van a equilibrarse las dos temperaturas. Entonces, no ocurre. O sea, sí, yo lo puedo ocurrir, pero la esfuerzo a que ocurra. Hago un forzamiento, digamos, a ese proceso. Por lo tanto, sí cumplen ambos la primera ley, pero el otro, que está acá, no ocurre nunca y el otro sí ocurre. Entonces, tiene que haber, esta es la pregunta, tiene que haber una ley que me permita, sí vamos a tomar un ejemplo, que me permita predecir, y eso lo va a hacer la entropía, aunque no por sí sola, que me permita predecir, oye, mira, esta cuestión tiene que ir para allá. Ese es el tema. Entonces, la primera ley era solamente el intercambio
Nada más. Conservación de la energía. Conservación. Aquí se Ya, conserva. independiente, o sea, pero buscar siempre llegar al equilibrio, Sí, o no era requisito. no necesariamente, digamos, la cosa es que se conserve la primera ley. De Claro. hecho, cuando tú enchufas el refrigerador, sigues manteniendo la primera ley, pero tienes que sumarle la energía que estaría botando Claro. en el cierto que está consumiendo. O sea, se Tanto- conserva. Hasta el refrigerador se conserva, pero ahí tiene un tercero. Tiene que la energía eléctrica en este caso, ¿cierto?, le está haciendo trabajo para poder llegar a ese extremo. Entonces, nos tomamos un break, vamos a un cafecito. Bien, entonces, una de las cuestiones, ¿cierto?, que nos queda claro es que en la naturaleza hay procesos que son unidimensionales, o sea, que tienen una sola dirección. Dentro de ella está, por ejemplo, el envejecer. De hecho, no existe el verbo envejecer, no existe. No existe el verbo envejecer. Nadie es más joven, digamos. Él tiene una sola dirección. ¿Y rejuvenecer? Sí, pero rejuvenecer. Esa es la cuestión. ¿Qué principio nos permite elaborar, digamos, alguna función, ¿cierto?, que nos diga, mira, si tal reacción o tal fenómeno tiene ciertas características termodinámicas, eso va a ocurrir o simplemente no va a ocurrir. Pero ahí entonces vamos a hablar aquí, para entender un poco de la ecuación, ¿cierto?, que nos permite esto, vamos a hablar del ciclo de Carnot. Este caballero, el año 1826 más o menos, en francés, estudió los procesos cíclicos, o sea, partía de un punto, llegaba a otro punto, a un tercero, a un cuarto, y volvía al mismo punto, hacía un ciclo. Eso se llama un ciclo, partir de 1, pasar a 2, a 3, a 4 y llegar a 1 nuevamente, dar una vuelta. Entonces, él, en este ciclo de Carnot, hizo 4 etapas, volviendo al inicio. Voy a colocar aquí las etapas. Etapa 1, entonces, tenía una expansión isotérmica. Yo lo voy a hacer con un monitor. Expansión isotérmica. Significa que si algo se está expandiendo, significa que la temperatura. En la etapa 2, lo que hizo fue una expansión adiabática. Vale decir que no hay intercambio de calor con el medio. En la etapa 3, primero expandió 2 veces y ahora vamos a comprimir 2 veces para llegar al punto. Entonces, en la etapa 3 hizo una compresión isotérmica. Y finalmente, en la etapa 4, para volver al inicio, ¿cierto?, hace también una compresión, pero esta vez una compresión adiabática. Esos son los 4 procesos, entonces, para llegar en el... vamos a colocar entonces en la etapa 1 el estado inicial, que voy a colocar acá, de esta manera, para que quede bien clarito. Esto está en la página, por si acaso, 162, si quieren una dinámica más profunda, digamos, pero yo se lo voy a explicar aquí porque si no, no va a dar. Entonces, estado inicial, estado final. Entonces, parte desde una temperatura 1 con una presión 1, eso es un 1 por si acaso, y un volumen 1. Entonces, lo que hace es una expansión, vale decir que el volumen va a aumentar desde V1 a V2, pero manteniendo la temperatura 1 sin variar. Temperatura 1, obviamente esto cambia. Si aumenta el volumen, obviamente la presión disminuye. Void. Presión 2, volumen 2. Luego, ahí sería temperatura 1. sí, porque es una presión isotérmica. Isotérmica significa que en esta expansión no cambió la temperatura. Esto es lo que llamamos con Boyle, ¿se acuerdan la curvita hacia abajo? Después le voy a hacer el mono acá, ese mono no está aquí en el vídeo. Luego entonces le hacen una expansión adiabática, o sea, vamos a llegar hasta un volumen 3, lo vamos a expandir, pero en forma adiabática.
Obviamente, aquí vamos a tener que cambiar la temperatura 1, partimos desde la temperatura 1, ¿cierto? Estamos a la presión 1 y estábamos, perdón, presión 2 y el volumen 2. Presión 2 y el volumen 2. En esas condiciones está. Pero como lo vamos a hacer en forma adiabática, no hay intercambio de calor entre el sistema y el medio. Por lo tanto, entonces, todos los cambios de temperatura van a ocurrir dentro del sistema. Aquí, por lo tanto, sí va a cambiar la temperatura. Y la temperatura va a cambiar hasta T2. T2. La presión, obviamente, como va a cambiar la presión y el volumen, la presión va a ser una presión 3 y el volumen 3, ¿cierto? Que va a ser el mayor, va a ser mayor que V2. Y ahora voy a volver el proceso, pero al revés, en esto. En el tercer proceso, entonces, el estado inicial es que partimos desde T2, P3, volumen 3, y esto, voy a colocar una rayita para que no se nos confunda, ¿cierto? El estado final, y lo voy entonces a ir comprimiendo ahora hasta un volumen que no necesariamente tiene que ser un volumen 2, tiene que ser un volumen distinto. Pero como es isotérmica, sí la temperatura la voy a conservar. T2 va a quedar igual. Va a ser entonces un P4 y un volumen 4, que obviamente va a tener que ser menor que el volumen 3 porque lo estoy comprimiendo. Y finalmente llegar al inicio, a las condiciones iniciales. O sea, en esta comprensión adiabática, T2, P4, D4, voy a llegar entonces a T1. ¿Por qué cambia la temperatura? Porque como el proceso es adiabático, no hay intercambio con el medio. Por lo tanto, nadie le está entregando temperatura ni sacando temperatura. T1, P1, ¿Por qué volvimos de uno ahí? B1. O sea, volvimos al inicio. ¿Por qué? Escrito en un. Perdón. ¿Por qué volvimos a...? Porque hizo un ciclo. Ah, Es un ciclo, es un ciclo. Lo voy a colocar aquí en un monito, porque ese monito no está en el. Para que puedan más o menos entender este proceso. Ahí tengo entonces presión y acá tengo el volumen. Entonces, yo voy a partir de un punto 1. Este punto 1 que está aquí, ese va a ser mi punto 1. ¿Qué va a ser? Voy a colocarle E1. E1 siempre indicando la etapa, el inicio del proceso. Entonces, expansión isotérmica, se expande. Aquí se mueve con boile, a la misma temperatura. Recuerden que boile es 1, si no se recuerdan. El inverso es. Por lo tanto, se va a expandir desde E1 a el estado 2, que va a tener el estado final, que va a ser T1, la temperatura no cambia. Esta es la temperatura. Esta es la barra de temperatura, esta es la temperatura 1. Hasta un volumen 2, y entonces tengo la presión 1 y tengo un volumen 1. Acá estoy en una presión 2, un volumen 2. Esa en forma isotérmica, a la misma temperatura, a T1. Pero ahora la voy a expandir nuevamente hasta un volumen 3. Pero esto en forma adiabática. Ahora, como lo voy a expandir en forma adiabática, recuerden que cuando estoy en forma adiabática, ¿cierto? Lo tengo aislado este caballero, no tiene contacto con el medio. Entonces, aquí la temperatura sí va a tener que cambiar. Porque como no le puedo sacar temperatura, ni meter temperatura, entonces la temperatura necesariamente va a cambiar. Y se va a cambiar de esta manera. Así. Hasta un P3, etapa 1, este sería el 2, ¿cierto? P2, aquí llegamos entonces al estado 3, o etapa 3 con un volumen 3, que sería entonces una presión 3 y un volumen 3 en ese momento. Le voy a hacer el mismo momento que está ahí, después vamos a explicar por qué está haciendo esto bonito, porque queremos llegar aquí, cuál es la ecuación que nos permite. Esto tiene mucho más que lo que estoy explicando acá, por si acaso. ¿Sí? Y luego entonces comienzo primero. Expansión, expansión. Te das cuenta siempre el volumen es más grande. Ahora compresión. Ahora lo voy a apretar. Pero como estoy a una temperatura diferente, porque ahora llegó la temperatura 2, entonces voy a hacer el boile, pero al revés. Pero la temperatura 2. O sea, me voy a mover aquí arriba ahora, hasta ahí, a una temperatura 2. Y finalmente,
Esta sería la etapa 3, ¿cierto? Pero etapa 1, etapa 2. Etapa 4. 1, 2, 3, la etapa 4. La etapa 4, perdón. Las etapas yo voy a colocarle aquí, sorry. Esa es la etapa 1. Esta es la etapa 2, lo que está ocurriendo, ¿cierto? Etapa 2. Esta es la etapa 3, proceso 3. Y aquí entonces ahora vuelvo nuevamente al principio, voy a colocar el punto ahí para que no quede tan feo. Vuelvo al inicio. ¿Se dan cuenta que hice un ciclo? Pero lo único sí es que me moví entre dos temperaturas. Una temperatura 1 y una temperatura 2. Bien, desde el punto de vista entonces de la primera ley de la termodinámica, ¿qué es lo que dice la ley de la termodinámica? Dice que un proceso para un cambio de energía, delta E, es calor menos trabajo. Primera ley de la termodinámica. Pensando en esto ahora, voy a colocar un nombre. A este le voy a colocar calor del ciclo y a este lo voy a llamar trabajo del ciclo. Si yo parto de 2 y termino en 2, ¿cuál es el cambio total de energía? 0. 0. 2 menos 2 es 0. Si parto de 3, paso al 4 y termino en 3, 3 menos 3, 0. Por lo tanto, entonces esto vale 0. Lo cual dice entonces que en un proceso, en este ciclo de Carnot, que está en un proceso, entonces el calor del ciclo simplemente es igual al trabajo efectuado en el ciclo. Ahora, ¿dónde hubo trabajo? En 4 etapas hubo trabajo dentro de estas etapas. Aquí, por ejemplo, voy a colocar aquí en la etapa 1, tengo un delta E1, que es el calor de la etapa 1 menos el trabajo hecho en la etapa 1. Ese es el cambio de energía, no es la etapa, por si acaso. Delta E. Lamentablemente suena con que lo coloco en etapa. En el proceso 2, fíjense en esto. El cambio total de energía en el proceso 2, como el calor es 0, simplemente es menos el trabajo en la etapa 2. En el tercero, el calor no es 0, por lo tanto aquí sí hay calor. En el delta E3 va a ser Q, y aquí le voy a colocar Q2 a esto, indicando, no porque sea la etapa 2, porque es un calor distinto, porque tengo una temperatura X. Le voy a colocar Q3, pero Póngale Q'. entonces hagamos esto. Le sacamos el numerito y menos el trabajo hecho en la etapa 3, que es distinto. Chuta, esto lo entendí, me quedó corrido. Uno más abajo. Ahí. ¿Cierto? Ese de ahí. Etapa 1, etapa 2, etapa 3. Y ahora viene el delta de 4. El delta de 4. Que como el delta de 4 nuevamente es adiabático, el calor es 0. Por lo tanto es menos trabajo en la etapa 4. Ahí está. Profe, ¿por qué no aparece en el segundo el calor? ¿Por qué no aparece el calor? Cuando hay procesos isotérmicos, Q vale 0. Perdón, adiabáticos. Adiabático significa que no hay intercambio de calor entre el medio y el entorno. Entonces el calor es 0. Si yo lo veo, si veo que se manifiesta, entonces no es adiabático. Por lo tanto, entonces, voy a tener acá que el trabajo del ciclo simplemente es la suma de todas las etapas de los trabajos. El trabajo del ciclo va a ser el trabajo hecho en la etapa 1, más en la etapa 2, más en la etapa 3, más en la etapa 4. Sin embargo, que es la suma de todos los trabajos. Sin embargo, el calor del ciclo es el que está hecho a un Q, a una determinada Q, más el otro que lo colocamos Q', que son distintos. Q'. Lo cual entonces me permite escribir
que el trabajo del ciclo es igual al calor del ciclo, entonces, ¿cierto? Entonces, el trabajo del ciclo simplemente es Q1 o Q más Q'. Ese es el trabajo del ciclo. Observen la cuestión, esto es súper interesante, porque parece tonto lo que estoy haciendo, pero tiene una cuestión que es bien, para nosotros, digamos, valorable, tiene un valor. ¿No? Quiere decir que en un ciclo, o sea, yo llegando desde un mismo punto, de 1, B1, B1, dando una vuelta, llegando nuevamente a B1, 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 hay un trabajo que está relacionado con dos fuentes de calor. Una fuente Q, que está asociada a una temperatura 1, y otra fuente Q, que está asociada a una temperatura 2. En otras palabras, podría decir, y voy a que textualmente lo dice acá, ¿cierto? Dice que no se puede, a ver, acá tengo, obviamente, yo no puedo, mira, el trabajo es toda el área que está aquí. Esto que está aquí, el trabajo. Es toda el área que está encerrada ahí. Vamos a hacer mirando ese monito, vamos a hacer la primera, deducción. Si me muevo por T1 y después vuelvo por la misma T1, ¿hay algún área debajo de eso? ¿Una qué? ¿Un área? ¿Ponemos un área chula ahí? El área en la. No hay área. ¿Cierto? Pero bueno, aquí tú puedes tener un área. Ahí tienes un área. Ahí tienes un área. Pero si tú haces esto, no hay área. La única forma de tener trabajo es que el sistema esté operando a dos fuentes de calor distintas. Y eso entonces lo que escribió este caballero, voy a borrar aquí abajo lo que lo voy a escribir textual, dice, no es posible para un sistema que opera en un ciclo, para un sistema que opera en un ciclo, conectado a una sola fuente de calor, producir una cantidad de trabajo sobre el entorno. Producir una cantidad de trabajo sobre el entorno. Y cierro las comillas. Esto lo coloco en forma textual. Sobre el entorno. O sea, para que exista trabajo cierto efectivo, yo tengo que tener dos fuentes térmicas. Y ahora, escrito de otra manera, para llegar, digamos, a la noción, desde ahí que, por ejemplo, el famoso, la máquina de movimiento perpetuo, básicamente no siempre es, es imposible de que exista algo con movimiento perpetuo, y que produzca trabajo por lo menos. Vamos entonces a definir ahora la eficiencia. De ahí viene el tema de la energía ilimitada. ¿De la energía? Energía ilimitada. Sí, porque no existe un. Sí, pero no puedo, por ejemplo, yo siento voy a pensar que tengo un bote de avena y tengo un motor con un ventilador. Y con el ventilador empujo la vela y por eso el barco se mueve. Bueno, ahí tengo dos fuerzas opuestas, uno que empuja para allá y otro para acá, digamos. Pero es imposible fabricar una máquina perpetua. Vamos a definir la eficiencia con esta letra, epsilon. Y se define como trabajo
en este caso va a ser el trabajo del ciclo, partido por Q. Donde Q es la fuente de mayor temperatura, en este caso va a ser ese que está ahí, que sería T1. T1 es mayor que T2. En ese ámbito. Como estamos hablando entonces del trabajo de un ciclo, vamos a tener Q más Q', partido por Q. Ese es el trabajo del ciclo, recuerden que era producto de los dos calores. En este caso entonces, voy a tener acá que la eficiencia Q partido por Q más Q' partido por Q. Q partido por Q es 1, por lo tanto sería 1 más Q' partido por Q. Fíjense este detalle. Q' es la que está en la fuente de temperatura 2, que es la temperatura más baja. Por lo tanto, este es menor que este otro. O sea, es imposible de que la eficiencia sea 1. Para hacer el ejemplo, ustedes hicieron física ya. Si yo hago rebotar una pelota de ping-pong y vuelve al mismo lugar, la eficiencia es 1. Y eso nunca pasa. Háganlo. Que ahí va a ir disminuyendo. Entonces, hay algo que se le resta, siempre será, por lo tanto, la eficiencia de un proceso termodinámico, ¿cierto? Que sea cíclico, la eficiencia va a ser siempre menor que 1. Es 1 menos 0.1, eso te da 0.9 y así, si yo, de esa manera podríamos definir entonces. A pesar de ser un proceso en un sistema aislado, a pesar de ser aislado. A pesar de ser aislado. Creo que tengo una pregunta. ¿Por Dale. qué es que me cuesta comprender en qué se relaciona esto con la segunda ley? Vamos a llegar allá. Ah, Es que me falta decir de qué depende la segunda ley ah. en este ámbito. Bueno, obviamente, Q' está asociado a una, voy a colocar aquí un ciclo con 3 para no ser una igualdad, está asociado a una temperatura, que en este caso sería la temperatura 2, Q' es la menor temperatura, estaría asociado, ¿cierto?, con la temperatura 2, y Q estaría asociado a la temperatura 1. Por lo tanto, de esa misma manera, entonces, yo podría, voy a borrar acá ahora, reescribir esto, pero en función de las temperaturas, colocando las temperaturas en el medio. Si yo coloco eso, entonces con la temperatura voy a obtener que la eficiencia va a ser, acá lo tengo. Otra cosa. Bien. A ver, lo voy a dibujar aquí. En la capa 1. No voy a colocar acá porque nos queda más claro. Porque tengo que hacer un cambio de signo para que entiendan de dónde viene ese cambio de signo. En la primera capa hay una expansión de tipo isotérmica para llegar a P2. Una expansión. Cuando yo expando un gas, ¿cierto? Recuérdense, P1 por B1 partido por T1 igual a P2 partido por P2, B2 partido por T2. La regla de la ley de la, ¿cierto? La ley triple, a ver, sería ley de Boyle, donde están las tres variables. O si quieren PBNR, me da lo mismo cualquiera que sea. Pero si las cantidades de masa son constantes, R es una constante, P1 por B1 partido por T1 igual a P2, ley combinada local. Por lo tanto, cuando cambia P1 y P1 tendría que cambiar T1, ¿cierto? ¿Qué es lo que tengo que hacer para que cuando yo lo expando se va a ampliar el componente? Cuando yo lo expando, ¿qué tengo que hacer entonces para que no cambie la temperatura? Mi sistema va a estar colocado aquí arriba. Este es Q. Aumentar la presión. No, tiene que
para que no se enfríe, porque tengo que correrlo en forma isotérmica, para que no se enfríe, aquí qué dice. Es que ese es el tema, pues en la energía 2 no, el proceso no es isotérmico, es Después arriba de adiabático. isotérmico, el proceso fue en este sentido. Y arriba, isotérmico. Partimos aquí, ¿ya? Ajá. Para que no se enfríe, entonces la máquina le tiene que entregar calor. Cuando tú tomas un gas y lo expandes, se enfría. Y si yo quiero que no se enfríe, esta maquinita le tiene que entregar calor. Ya. Ahora, en el otro proceso adiabático, estamos aquí en este proceso. En el otro proceso adiabático, que son dos procesos adiabáticos, este es uno y este es el otro. En el otro va a ocurrir todo lo contrario. Lo voy a comprimir. Me enredé. Primero está hablando del primer tramo De de primero. arriba. Aquí, pero no estoy aquí en este proceso. Ah, de ahí hacia abajo. De aquí hacia abajo. Ese está hablando. En este proceso. Es que Este proceso es adiabático. Pero si es diabático, las temperaturas cambian. Po. No, eso se llama claro, Por eso. cambia. Cambia la Pero yo no quiero que cambie aquí sí, en este sí. proceso. Perdón, acá estoy desde acá. Estoy acá, solo, estoy acá. En el de abajo. Claro. De 3 a 4. No quiero que sea justamente, de 3 a 4. No quiero que cambie. ¿Qué es lo que tengo que hacer cuando lo comprimo? Mira, cuando tú comprimes, para que lo hagamos de forma lógica, cuando tú comprimes un gas, y háganlo con un bombín, si no me creen, cuando ustedes comprimen un bombín, el bombín se calienta. Y yo no quiero que se caliente porque quiero que se mueva a la misma temperatura. ¿Qué es lo que tengo que hacer? Quitarle calor. Por lo tanto, en el otro proceso, aquí está el sistema, y acá está la otra función, la Q', en la otra tengo que quitarle calor. Por lo tanto, desde el punto de vista algebraico, Q1 es positivo y Q2 es negativo. Entonces, el primer ejemplo es del tramo de 1 a 2. De aquí, exactamente. De 1 a 2 y el otro de 3 a 4. Ah, el que está hablando de las partes. Sí, es que estoy hablando de. Me interesa esto. Aquí dice Q más Q'. Q más Q' es. Pero ¿tienen el mismo signo Q y Q'? No, porque uno entrega y el otro saca. Por lo tanto, Q y Q' tienen signo opuesto. Pero pueden tener el mismo valor. No, porque sería cero. Ah, ya. Esa era mi No, porque pregunta. sería Y si es 0, ahí ya no sería. Claro. Entonces, si está, no voy a tener nada. Digamos. Recuérdense que se tiene que mover por lo menos para que haya trabajo efectivo, por lo menos entre 12. Y vamos a llegar escrito, digamos, a la. Por lo tanto, la eficiencia desde el punto de vista algebraico ahora, yo tendría que escribirla de la siguiente manera, como Q menos Q' partido por Q. ¿Te das cuenta que ahora le cambié el signo? ¿Por qué? Porque un calor es positivo y el otro calor es negativo. En ese aspecto. Ahora entonces, si yo tengo esto que está acá y cada uno de estos Q está asociado a una temperatura, entonces voy a hablar yo aquí, a ver, Q está asociado al T1. T1 menos T2 partido por T1. Porque ese calor, esta máquina está asociada a una temperatura, es esto que está entregando, digamos, ese calor, en ese medio. Desde aquí entonces, yo podría reordenar eso, y aquí voy a llegar ahora a la ecuación, reordenar eso y escribirlo como simplemente, porque lo tengo. Aquí tengo. Entonces, como las dos son iguales en la eficiencia, yo puedo escribir Q partido por Q, Q partido por Q', ahí está. Sí. Q, el que está asociado a T2, Q'.
más es partido por T. Q' está con T2. Q' partido por T2 más Q partido por T1. A ver, Q era el de más temperatura. Sí, Q partido por T1 y Q' partido por T2. Ahí está. Podría tener cierto, tomando esta otra. Y esto simplemente es igual a 0 si yo resto. Solamente hacer la operación algebraica de ese tema que está ahí. ¿Qué es lo que dice entonces ahí? Dice que una máquina que está a una temperatura 2 con una fuente de calor Q', y otra máquina que está a una temperatura 1, que es mayor que la temperatura sumado a otra fuente de calor distinta, las dos son 0. Si yo le agrego, si ese ciclo, en vez de hacerlo de 4 puntos, lo hago de 5 puntos, o 6 puntos, o 7 puntos, voy a obtener entonces lo siguiente. Extrapolando, y aquí viene la definición, extrapolando el proceso a miles de fuentes técnicas. O sea, no solamente en vez de miles, muchas, para no confundir con el número, a muchas fuentes técnicas. Fuentes técnicas. Entonces voy a tener lo siguiente. Voy a colocarle ahora un número. Q1 partido por T1 más Q2 partido por T2 más otra fuente técnica, Q3 partido por Q3 más, etcétera, eso igual a 0. Igual a 0. Visto ahora de otra manera, yo podría escribir esto como una sumatoria de Q partido por T. Y eso tiene que ser igual a 0. Escrito de otra manera. ¿Qué pasa si en vez de tener muchas, tengo miles de millones de fuentes térmicas? En ese caso, cuando tengo muchas fuentes térmicas, lo que hago, recuérdense que cuando hablamos de los procesos reversibles, son los procesos que se hacen con muchos pasos. Y en ese caso, entonces, la sumatoria, ¿en qué se convierte desde el punto de vista cierto? Ustedes que ser un poco cálculo. Una constante. No, en una integral. Entonces, el límite, cuando cierto eso tiende a 0, la sumatoria se transforma en una integral. Esta integral, lo voy a tener que, recuérdense que con 1 o 2 tiene que volver al principio, ¿cierto? Estamos hablando de un ciclo, por lo tanto le voy a colocar una integral cíclica. Y como lo hice en muchas etapas, entonces esto es el de Q, y le voy a colocar ahora un apellido, un de Q reversible. Ocurrido a una temperatura determinada, esto es igual a 0. ¿Por qué no le coloco límites a una integral cíclica? Porque parte del mismo punto y llega al mismo punto. Como esto vale 0, ¿qué tipo de función en una integral cíclica vale 0? ¿La función de trayectoria? No. La función es de estado. La función es de estado. Por lo tanto, quiere decir que si yo tengo esta razón, un dq reversible partido por t igual a 0 en una integral cíclica, eso quiere decir entonces que esta razón que está acá tiene que ser una función de estado. Y se define, por lo tanto, entropía, esa función de estado, se define como el dq reversible partido por t. Y ahí entonces está la definición de entropía. Si nosotros integramos esa función que está ahí,
integrando, lo integro, ¿cierto? Voy a obtener entonces que el delta S en un proceso de cambio de entropía, recuerden que esto tenemos que colocarle ahí un tachito porque es una función, la integral de una función de trayectoria es simplemente la función, o sea, es solamente U reversible, no es VU reversible, lo refiero a eso, partido por T. Y aparece ¿Cuáles serán las unidades de la entropía entonces? ¿En qué miden el calor? Yo partido ¿Y la por temperatura ahí? grado Celsius. En Kelvin. Por lo tanto, delta S en unidades de calorías por Kelvin. También se conoce como una unidad entrópica. Esto es como cuando en una serie, por ejemplo, te dejan la parte más emocionante al final del capítulo para el próximo episodio. Sí. No llegamos hasta aquí con esto, porque quería llegar solamente. El tema es: ¿de dónde diablo nació esto? ¿A quién se le ocurrió? Acá no. Acá no. Lo que es interesante de esta cuestión es la siguiente: no puede haber trabajo efectivo si tú no tienes dos fuentes técnicas. Frente a esto, una vez llegó un ingeniero que era muy malo, llegó al infierno. Entonces, don Sata estaba ahí y lo estaba esperando. Ah, cabrito, aquí te quiero ver. No sabía que era sido uno mío. Entonces le preguntó, el ingeniero le preguntó, oiga, don Sata, ¿el infierno es isotérmico o hay algunas partes con más calor y otras con menos calor? No, hay unas partes con más calor y otras con menos calor. Ah, entonces entro tranquilito, voy a construir un refrigerador. Claro, se puede construir una máquina. Porque cualquier máquina funciona frente a dos fuentes, mínimo dos fuentes técnicas. Y cuando el proceso es reversible, a miles de millones de fuentes técnicas. Así que lo más que se puede construir un refrigerador, porque si lo hubiera dicho, no, el infierno es isotérmico, bueno, debería sacarlo en todos los lados, estamos fritos, no puedo hacer nada. Bien, con esto entonces, ahora una vez sabido de esto, vamos a entrar al concepto de entropía. Simplemente voy a dejar otra expresión de la entropía que me interesa, que la desconozco para que la tratemos de. No solamente esta es una definición de entropía, hay otra que está asociada con el orden o desorden. Y la otra entonces, la entropía es una constante que se conoce como constante de Boltzmann, que esto se puede demostrar también, por si acaso, pero no voy a llegar a ese punto. Por el logaritmo natural, voy a escribir eso omega, de la probabilidad, donde omega es la probabilidad. En otras palabras, estas son las unidades. Y esta es otra forma que nace de esta misma cuestión, nace desde acá, pero tiene otra demostración. Está relacionado, entonces, mientras más probabilidades hayan, mayor es la entropía. Desde el punto de vista genético, nosotros podríamos tener probabilidad porque todos somos genéticamente iguales, pero no somos todos iguales. Hay unos que tienen los ojos más claros, otros que tienen los ojos más oscuros, etc. Por lo tanto, aquí tenemos temas de alta entropía. Y son 7.000 millones de habitantes y no hay ninguno igual a Jorge Villaseñor. No sé, a lo mejor hay otro, pero a la chica. A ver, no está en la cantidad. Así que ahí ya estamos mal, digamos.